Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta su tercera sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Por la programación del curso, pues tenemos que adelantar esta sesión en línea hoy que estamos en la mitad de Semana Santa, pero bueno, creo que la mayoría de nosotros todavía seguimos trabajando por lo menos hasta mañana. Así que espero que esta semana puedan ir avanzando también en el curso y demás. Les recuerdo que mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento, soy médico y antropólogo, soy instructor en el SENA hace 3 años con temas que tienen que ver con salud y con salud con los pueblos indígenas. Les recuerdo las fechas de, de nuestro curso. El curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos se inició el día 13 de marzo y terminará el 20 de abril. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta el día 17 de abril a las 12 de la noche con el fin de poder realizar las actividades de finalización de curso para el día 20 de abril. Las actividades de esta tercera semana se iniciaron el 28 de marzo y terminarán el 7 de abril, o sea, el martes de Pascua. Por esta razón, pues era importante adelantar esta sesión en línea en, en la mitad pues, de la Semana Santa. No lo íbamos a hacer los días festivos, pero hoy en teoría es un día hábil laboral como, como cualquier otro. Bueno, ¿cuál es el tema de esta tercera semana? Ya hemos ido avanzando en el curso. En la primera semana vimos toda la normativa, las leyes que tienen que ver con la atención de las personas víctimas de ataque con agente químico, las leyes que tienen que ver con la protección, con el restablecimiento de sus derechos, ¿cierto? Construimos un mapa mental sobre los derechos de las víctimas en relación a la protección, a la salud, a la justicia, al trabajo. La segunda semana ya estuvimos trabajando sobre el protocolo de atención médica a las víctimas de ataque con agente químico. Hicimos un ejercicio pequeño que era el caso de Rosa, donde ella era víctima de un ataque por un desconocido y revisamos cuáles son los primeros auxilios médicos que se le deben hacer tanto en el lugar de ocurrencia del evento como a su llegada a urgencias, ¿cierto? Llegamos a la tercera semana del curso y aquí ya estamos viendo cuál es la atención psicológica, cómo son los primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y la normativa vigente. Estos primeros auxilios psicológicos me parecen muy pertinentes, muy positivos, porque nos sirven en realidad para cualquier evento de atención a víctima de violencia, no solo con agente químico, sino violencia física o violencia de género, violencia mm, por el conflicto armado, violencia sexual incluso. Y esos primeros auxilios psicológicos pues nos van a brindar una herramienta de cómo actuar frente a estas personas que necesitan nuestra ayuda, cómo actuar desde el inicio del evento hasta que podemos entregar el paciente en los servicios de urgencias o en los servicios ya especializados de atención psicológica. ¿No? Entonces, estos primeros auxilios terminan siendo muy prácticos para muchas de las actividades que nosotros, todos los que estamos en este curso, realizamos. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta tercera semana?
El primero es generar relación con situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite la revictimización, de acuerdo con el protocolo establecido. Claro está, esa atención de este tipo de pacientes a toda costa debe evitar que el paciente se revictimice, exponerlo a situaciones dolorosas o a situaciones que el paciente decida salir corriendo y no aceptar la atención del equipo de salud. Entonces, ¿cómo abordar ese manejo psicológico desde el inicio, evitando a toda costa, por supuesto, la revictimización? Ese es el primer resultado de aprendizaje. Y el segundo es aplicar los primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y la normatividad vigente. Entonces, vamos a evaluar el escenario y vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son las evidencias que se nos pide para esta semana? La primera es un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agente químico. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Es por este motivo que los profesionales de la salud deben estar preparados para brindar primeros auxilios psicológicos y evitar así cualquier tipo de revictimización. Por consiguiente, para esta evidencia, es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, haciendo énfasis en los primeros auxilios psicológicos y luego generar una discusión en el foro temático que relacione situaciones reales en las que se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas, evitando su revictimización. Recuerden que el debate es muy importante, por lo que luego de su intervención en el foro es interesante que se dé a la tarea de leer las participaciones de sus compañeros y dentro de un ambiente de cordialidad y respeto, comente la participación de mínimo 2 compañeros en una forma reflexiva, crítica, pero muy respetuosa. Entonces, la participación de este foro no es solo colocar mi nota en el foro, sino responder por lo menos a 2 de los compañeros que están escribiendo en el foro. Me parece muy interesante. Ya vamos a mirar qué es lo que nos recomienda la guía para estos primeros auxilios psicológicos. Y la segunda evidencia es un cuestionario sobre la atención a las víctimas por agente químico. Para esta evidencia es preciso también revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, recordando que la atención integral a las víctimas de ataque con agente químico incluye la atención psicológica y sociofamiliar. Es importante tener claras las acciones a realizar teniendo en cuenta el momento de atención a la víctima. Bueno, entonces sí, hay que imaginar situaciones reales en la que se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas. Recuerden que la semana pasada, en un pequeñito párrafo, revisamos el caso de Rosa, ¿sí? Entonces aquí también para el foro, pues realmente postular una posible mm, caso real, un caso, bueno, real o ficticio, y proponer mm, cómo, cómo sería ese abordaje. Pero vamos a ver ese abordaje cómo debería ser según la normativa. Lo vamos a revisar aquí. ¿Cuál debería ser ese abordaje? ¿Cómo debe presentarse esos primeros auxilios psicológicos? Entonces, esto realmente es lo que hay que comentar allí en ese foro. Bueno, lo primero, lo primero que hay que hacer, si recuerdan, esa persona que estuvo atendiendo a doña Rosa era una señora de un centro, mm, de un establecimiento comercial, no centro comercial, que le abrió sus puertas y le brindó apoyo, protección, y hizo algo también muy importante que fue solicitar
la atención oportuna de una ambulancia. Ella fue la que llamó a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero en un hecho real? Actuar con serenidad y transmitir calma. Estamos ante una situación de estrés agudo. Es una situación en la cual la persona que ha sido víctima está sintiendo gran temor por su propia seguridad, y si está con un familiar, por su seguridad y la de su familia, la de su familiar. Y seguramente esta persona va a querer salir corriendo, tiene mucho temor. Entonces, lo primero que yo debo pensar, si yo voy a brindar esos auxilios, primeros auxilios psicológicos, es que yo debo guardar serenidad y calma. Si yo estoy más nervioso porque me pongo nervioso, porque no soy capaz de controlar mis emociones, porque no sé guardar la calma, porque estoy exaltado, pues realmente lo mejor es no llegar a atender a esa persona. Si yo soy capaz de actuar con serenidad, con calma y, digamos, bajarle la temperatura a ese momento de estrés agudo, pues sí, yo estoy llamado a brindar esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero es saber que yo me voy a acercar actuando con serenidad y con calma. Lo segundo es que debo generar cierta privacidad, porque en esos momentos puede ser que estemos en la mitad de la calle, haya mucha gente, pero yo debo acercarme a esa víctima y tratar de tener cierta privacidad, cierta cercanía, cierta empatía y, y empezar a brindarle esos primeros auxilios, porque si lo hago ahí como delante de todo el mundo, dirigiéndome a todo el mundo, pues no van a ser efectivos. Es preciso alejar a los curiosos y proteger a esa víctima, ¿no? Protegerla porque si el agresor está cerca, puede haber un nuevo ataque y esa persona además, sintiendo que el agresor está cerca, pues no va a poder estar tranquila. Entonces eso es lo segundo, tener serenidad, calma, generar cierta privacidad, retirando a la persona de los curiosos y de las personas que llegan, sí, a comentar el caso. Lo tercero es saludar y presentarse y explicarle que usted le va a ayudar. Decirle, bueno, yo soy Mauricio Hernández, yo soy enfermero, yo soy trabajador social, yo estoy entrenado en primeros auxilios psicológicos, yo le voy a ayudar, estoy aquí para ayudarle, venga para acá, miramos qué le pasó, pedimos ayuda, iniciamos el lavado, pero saludar y presentarse, decir su nombre, yo soy fulanito de tal. Eso va a romper el hielo y le va a generar cierta confianza, que ella no vea que es otro desconocido. Si fue un desconocido el que le atacó y ahora llega un segundo desconocido, la situación se va a poner compleja, pues ella va a tener dudas, va a tener miedo, ella o él. Entonces, lo tercero que yo debo hacer después de acercarme con calma y serenidad, de generar privacidad y alejarme de los curiosos es presentarme y decirle, explicarle, yo estoy aquí y le voy a ayudar, ¿sí? Vamos a buscar refugio, vamos a buscar cómo le lavo, vamos a buscar cómo le retiro esta ropa, vamos a llamar a pedir ayuda, ¿sí? A la policía, vamos a llamar a una ambulancia o vamos a llamar a su familia, pero explicárselo, presentarse y explicárselo. Eso es en un caso real, ¿cierto? Señora, ¿cómo estás? Soy Mauricio Hernández. Venga, yo le voy a ayudar. Venga, hagámonos acá mientras llamamos, mientras buscamos cómo lavarle, mientras le retiro esta camisa y le consigo otra porque está completamente impregnada de ácido, algo así, ¿no? Un cuarto punto de identificar con la víctima qué es lo que le afecta, cuál es su principal sentir en ese momento. Si de pronto el ataque fue fallido, pero ella lo que tiene es una crisis de angustia, de miedo, de ansiedad, o si siente mucho dolor, o si
de pronto esta víctima iba con un niño y lo que más le preocupa es el niño, saber qué le pasó, si está en peligro, si está sucediendo algo más. Entonces se lo vamos a preguntar, ¿qué es lo que, cuál es la prioridad? Porque en algunos casos la prioridad puede ser el dolor, puede ser el ardor en el ojo, pero la prioridad también puede ser salir corriendo porque siente que los agresores están cerca o proteger a un familiar que estaba con la persona al momento del ataque. Las prioridades pueden ser diferentes. Por supuesto, en la parte clínica nos vamos a concentrar en el hecho de si hay una quemadura y cómo la vamos a manejar, pero en la parte psicológica esa prioridad puede ser diferente. Asumimos que es el dolor, pero quizás en ese momento de, de liberación de tanta adrenalina no haya tanto dolor, sino lo que hay es angustia o ganas de salir corriendo. Señora, ¿qué, por dónde empezamos? Pues eh, hay que buscar una solución en consenso con la víctima, porque para usted lo más importante puede ser llamar a la policía o llamar a la ambulancia, pero de pronto para ella prefiere otra cosa o primero hablar con el familiar o primero salir corriendo porque ella piensa que le va a haber viene un segundo ataque más agresivo. Entonces, yo, por supuesto, como persona que me estoy ofreciendo para brindar esos primeros auxilios psicológicos, tengo como un esquema de decir, bueno, me voy para la policía, me voy para el hospital, pero es bueno saber ella qué está sucediendo con nuestra víctima. De pronto el ataque fue fallido, no alcanzó a llegar ácido o de pronto el ácido le está dañando los ojos. Nosotros nos preocupamos por la ropa que se la manchó o algo así. Entonces hay que dialogar con ella, hay que llegar sí, a un consenso y saber qué es la prioridad, definir la prioridad en ese momento. Por supuesto, si es una paciente que no está en condiciones de entrar a definir una prioridad porque está casi inconsciente, está completamente en un choque de ansiedad, pues yo me voy adelantando y voy generando prioridades y voy actuando de acuerdo a ellas. Pero si la persona puede tomar partido y definir las prioridades, tenemos que hacer un consenso con ella. Entonces ya va, me acerco con serenidad y calma, genero cierta privacidad retirándome del sitio donde fue la agresión. Tercero, saludo, me presento y le digo que yo, Mauricio, le puedo explicar, yo soy enfermero, médico, ontólogo, APH, auxiliar de enfermería, yo soy bombero, soy sencillamente una persona soy psicólogo, entrenado soy regente de farmacia, bueno, en fin, pero estoy entrenado en brindar esos primeros auxilios psicológicos, yo se lo debo informar, ese es el tercer punto. Y luego es identificar mediante un consenso rápido y, y de sentido común cuál es la prioridad en ese momento. Si es el miedo, la ansiedad y si hay riesgos de un segundo ataque inminente, pues llamar a la policía o salir y refugiarse. Si es la lesión en el ojo, en la piel, pues hay que correr también a solucionarla, ¿cierto? Si es el aviso a los familiares, si es la protección del hijo que está con la víctima, pues vamos a ayudarle a que eso que le está generando tanta ansiedad, pues empiece a controlarse y la persona también se empiece a sentir más tranquila, ¿cierto? Bueno, después de llegar a un consenso, recordar siempre que debemos hablar con delicadeza. La persona que ha sido víctima de un ataque con agente químico está muy alterada, no puedo llegar yo a gritar, pues, y a subir el ánimo porque el estrés puede aumentar, ¿no? Y yo no puedo llegar a gritar o a insultar, pues, al agresor.
porque con la amabilidad y delicadeza yo voy generando la confianza y esa persona descarga, digamos, su angustia en esa confianza que uno le está brindando. La confianza que nosotros expresamos pues con nuestro tono de voz, con nuestra actitud y con la proximidad física. Debemos mantener una comunicación verbal y no verbal. No solo es lo que estamos diciendo, sino es el ademán de que usted le quiera ayudar, ¿no? Que tenga en cuenta que usted está ahí pues porque usted está brindando esos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y tener presente en esta comunicación verbal y no verbal la edad, el género y la cultura de la víctima mm, del ataque con agente químico. Eh, Evitar a toda costa preguntas como ¿quién fue el que la atacó? ¿Por qué la atacó? ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué fue lo que hizo para que la atacaran? O decir, no, pero eso no fue nada, tranquila, como minimizar el evento que le está generando tanta ansiedad a la paciente o al paciente. Ese tipo de comunicaciones en los cuales usted intenta entrar a juzgar o hacer juicios o a consultar sobre posibles juicios de cuáles fueron las razones que llevaron al ataque, mm, eso puede revictimizar a la paciente. Y también empezar a decirle que tranquila, que no fue nada, que aquí no ha sucedido nada, pues ella dice, bueno, ¿cómo así? Que nada, si acabo de sufrir un ataque y, y bueno, ese ataque pues me está generando muchos problemas y aquí esta persona viene a ayudarme, pero está diciendo que no, que no pasó nada, ¿cierto? Si la persona nos pide y que debe avisar a sus familiares, que para ella es muy importante la comunicación con los familiares, debemos tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque quizás nosotros estamos pendientes de llamar al hospital, de llamar a la policía, pero para esta persona resulta más importante llamar a su familiar, pues debemos tenerlo presente, ¿no? Y una vez logramos una comunicación pidiendo ayuda, pues apoyemos para que haya una comunicación con el familiar. Eso puede disminuir un poquito la ansiedad de la persona, poder hablar ella con su papá, con su hijo, con su esposo, ¿cierto? Eh, y lo otro que también termina siendo muy importante es estar allí hasta el momento en el que llegan los servicios de atención, bien sea porque lleguen a recogerla o porque uno se traslada con el paciente hasta el centro de atención. Entonces, si llegan allí los bomberos, llega allí la ambulancia, llega la policía, pues uno servir de puente y decir, bueno, lo que pasó es esto, esta es la señora tal o este es el señor tal, y hace tantos minutos sufrió este ataque. Lo que hemos podido hacer es, hemos evaluado que tiene mucho dolor en la cara, en el hombro, en la mano y empezamos a hacer también un primer manejo clínico con el lavado o lo que sea, pero servir de puente, ¿no? Estar allí hasta que los servicios de asistencia empiezan a actuar y poder ser ese puente. Y un último punto adicional es que nosotros en el momento que decidimos hacer es, o brindar mejor estos primeros auxilios psicológicos, yo debo saber que yo no tengo la obligación pues de llegar hasta el final, de solucionar el problema, no, yo estoy haciendo la primera protección, pero yo debo saber que el paciente va a seguir otro camino, ¿no?
un equipo más especializado, con otras personas que le van a brindar atención en el hospital, en el centro médico, donde sea, y que si bien lo que yo hice a primera instancia es muy válido, pues tiene un punto de inicio y de final. Yo entrego la paciente, de hecho sirvo de puente para que la paciente pueda continuar su proceso, pero yo debo saber y no me debe generar ninguna frustración. Debo saber que yo no voy a llegar hasta el final con el paciente, porque a veces no, yo voy hasta el hospital, yo me quedo con ella, yo espero la familia, yo hablo con los médicos y bueno, sí, usted también, pues hay un punto en el cual también terminan esos primeros auxilios psicológicos y ya continúa una atención especializada. Entonces, haciendo un pequeño resumen, es rápidamente acercarse con serenidad, transmitiendo calma, generar cierta privacidad, retirándome del sitio de la agresión y de los curiosos, saludar, presentarme y explicarle a la paciente o al paciente que yo estoy allí, me estoy acercando con el ánimo de brindarle una atención inicial, ¿sí? Cuarto, estos son los puntos que hay que mencionar en el foro, es que yo voy a dialogar y voy a consensuar con la víctima qué es lo más importante que debemos hacer en ese momento, cuáles son las prioridades, em, resguardarse porque hay posibilidad de un segundo ataque, correr al hospital porque hay una lesión ocular, una lesión extensa en la piel, proteger a un familiar que estaba en el momento del ataque, llamar a la familia. Bueno, ¿cuál es esa prioridad en ese momento? Llegar a un consenso. Mantener siempre la amabilidad, la delicadeza, con un tono de voz mm, que sea de buena actitud, con proximidad física, manteniendo, por supuesto, una comunicación fluida y tranquila. Evitar las preguntas que revictimizan como cualquier tipo de juicio, ¿quién fue? ¿Y usted, y por qué lo hizo? ¿No? Empezar a generar juicios. ¿Usted qué hizo para que la atacaran? ¿No? O también generar un juicio de decir, no, eso no fue nada, tranquila, no pasó nada, y no pasó nada, pues me acaban de atacar, me acaban de lanzar un líquido, bueno, eh, esos, digamos, son los puntos. Y por último, servir de enlace con los servicios de asistencia, bien sea que lleguen al sitio de la agresión o porque usted acompaña al paciente y que usted como persona que está brindando sus primeros auxilios, usted sepa y tenga bien claro que iniciaron y finalizaron. Usted no se sienta con la obligación de llegar hasta el fin del manejo de la paciente, no. Usted hizo los primeros pasos que resultaron indispensables porque le brindó apoyo psicológico, le inició el lavado, la protegió, le inició la protección, la remoción del ácido con que fue quemada, eso está muy bien, pero hasta un punto llega su atención y usted no se puede frustrar y decir, pero no, yo debí seguir, yo debí, no, ya en este momento la paciente va en camino a un hospital especializado, será recibida por equipos especializados de atención médica y psicológica, entonces ya yo hice mi aporte y seguramente con ese aporte el manejo posterior de la paciente va a ser mejor, porque está muy claro en los documentos que ustedes van a leer, está muy claro que instaurar o hacer unos primeros auxilios psicológicos mejoran el pronóstico de la paciente, pues el tema psicológico. ¿Qué no debo hacer nunca? Ya lo hemos venido mencionando, pero no debo subestimar la situación y el dolor.
decirle, por ejemplo, no se queje, pero no fue nada, ¿no? Eso no se debe hacer. Segundo, no hacer falsas promesas. Tranquila que la van a operar y eso se le va a quitar. No, yo no debo, no lo sé, pues, excepto que sea el cirujano plástico el que justo está haciendo esos primeros auxilios psicológicos y él pueda determinar, pues, las posibles lesiones que va a tener la paciente, pero tampoco lo sabrá porque todo dependerá de, de la evolución de muchos factores, pero no hacer promesas de cómo va a ser la evolución. No juzgar, no juzgar. Otra cosa importante que debemos evitar es si la paciente, hay unos pacientes que en medio de esa crisis empiezan a hablar, hablar y hablar, pero hay otros pacientes que lo que hacen es, se quedan callados, ¿no? Se quedan ensimismados, no quieren hablar y yo tampoco la voy a obligar, ¿no? Y a preguntarle y a gritarle, pero dígame, pero le duele, pero dígame quién era. No, nada, yo no la puedo obligar, no la debo obligar, no, ella, esa persona no debe sentirse, además del ataque que acaba de recibir con un agente químico, yo no la voy a atacar. Otra cosa que no debo hacer, ahora estamos en lo que no debo hacer, es empezar a repetir lo que ella me dice, repetírselo a los curiosos. Ah, no, que fue la vecina. Ah, no, que le dañaron el ojo. Ah, no, no. Usted lo que ella le está comentando en ese momento, en ese espacio de privacidad que usted logró con ella, usted no se lo debe comentar a ningún curioso, sino únicamente cuando llegue el personal de asistencia con el cual usted va a ser el puente. Pero usted no debe comentar pues con otras personas cuál es la historia de la víctima. No utilizar palabras peyorativas ni levantar la voz que puede generar mm, más miedo a la víctima. Y también lo que ya había dicho, no se sienta usted que es el responsable de solucionar todos los problemas. Entonces, lo que se debe evitar, repasémoslo, subestimar la situación, no hacer falsas promesas, no indagar con juicios por qué ocurrió el ataque, no obligar a la persona, a la víctima, a hablar, no repetir la historia de la víctima hacia otras personas curiosas, sino sencillamente usted solo va a comentar lo de la víctima cuando lleguen los servicios de asistencia. En ningún momento alzar la voz ni utilizar términos peyorativos. Sí, es que ese hijo de tanta que la atacó, yo sí lo vi, yo no, está bien, puede que sea verdad que ese atacante es podemos utilizar muchos términos peyorativos, pero no vamos a hacerlo en ese momento porque genera tensión, ¿cierto? Y debemos saber y ser conscientes desde el inicio de nuestra atención que nosotros no vamos a resolver todos los problemas. Sencillamente estamos allí dando unos primeros auxilios psicológicos, sabiendo que esos primeros auxilios psicológicos van a tener un impacto positivo en la evolución de la paciente, pero no soy responsable de todo lo que suceda con la paciente. Son los puntos que debo tener en cuenta para ofrecer los primeros auxilios psicológicos. Ahora, ¿cómo son esos primeros auxilios psicológicos? ¿Cuáles son los pasos? Tenemos la misma mnemotecnia que el protocolo clínico, que es el ABCDE. ¿Recuerdan? Protocolo clínico de la vía aérea, B, breathing, la respiración, C, circulación, D, déficit neurológico. Ese mismo mnemotecnia ABCDE la utilizamos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Y el paso A es la escucha activa. Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. En este estado
de la escucha activa, la persona puede querer o no contar su historia. Acuérdese que algunas se quedan calladas. Escuchar este testimonio puede ser de gran ayuda para calmar a la persona afectada, por lo cual es esencial dar espacio para que ella cuente en forma espontánea lo que ocurrió, sin necesidad de presionarla. Para otras personas guardar silencio será preferible, entonces lo que debemos hacer es permanecer a su lado en silencio y esto puede generar pues una gran ayuda, ¿cierto? Lo central de la escucha activa es ser capaz de transmitirle a la otra persona que allí hay un ser humano que está comprendiendo y que está entendiendo lo que le pasó, ¿sí? Ese es el paso uno. Antes estaba dando como las generalidades de cómo debe ser unos primeros auxilios psicológicos, pero ya los pasos de los primeros auxilios psicológicos, de acuerdo al protocolo, son los siguientes. El A, que es la escucha activa. El B, que es el reentrenamiento de la ventilación, que es breathing en inglés, por eso es B. Algunas personas que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas, sintiendo confusión o encontrándose sobrepasadas por la situación, observándose temblorosas, teniendo dificultades para respirar o sintiendo su corazón muy agitado. Por esta razón, los primeros auxilios psicológicos contemplan unos minutos para enseñar y practicar un reentrenamiento para la respiración y así ayudar a que esta persona se tranquilice. Ustedes todos lo han vivido, me imagino, todos lo hemos vivido, que cuando estamos angustiados, inmediatamente empezamos a respirar más rápido, pero más superficialmente. Entonces, al respirar más rápido y más superficialmente, pues eso altera nuestro estado de conciencia y algunas personas pueden o convulsionar o perder el conocimiento. Convulsionar porque empiezan a tener movimientos extraños en las manos y se pueden poner muy nerviosos, o sea, el aumentar la frecuencia de la respiración, pues sí, es un hecho que puede empeorar todas las cosas, entonces le tenemos que decir al paciente, tranquilo, respire profundo y despacio. Respirando profundo y despacio puede empezar a llegar brevemente la calma. Sí, tenemos que tomarnos un momento para decírselo al paciente. Vamos a reentrenarlo en el ejercicio de la respiración. Siempre, como les digo, creo que todos lo hemos vivido. Cuando estamos alterados, nuestra respiración se hace más rápida, nuestra frecuencia cardíaca también nos da taquicardia. Y entre más aumentemos la respiración, más taquicardia nos da. Por eso es importante pedirle a la persona tranquila, respire despacio, pero se lo vamos a pedir con calma, no gritándole, no, por supuesto, ni poniéndome yo nervioso. Si yo soy una persona que reacciona poniéndome igualmente muy nervioso, y seguramente yo también empiezo a respirar rápido y empieza mi corazón a latir más rápido, pues quizás me deba retirar porque le voy a generar más angustia al paciente. Yo lo que tengo que hacer es tener la tranquilidad posible para decirle que empiece a respirar más lentamente. El paso C, que lo dijimos, vamos a hacer un consenso, ¿no? Categorización de necesidades. Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y las personas tengan dificultades para ordenar los diferentes pasos que se deben seguir para solucionar sus problemas. Denunciar, llamar a la familia, llamar al hospital, llamar a la policía, buscar las pertenencias, si se perdieron, hacer trámites legales, en fin. Usted puede ayudar mucho a la persona acompañándolo en el proceso de jerarquización de las necesidades para luego ayudarla a contactar con los servicios de salud, de policía judicial, de seguridad social
de la familia para que vengan en su ayuda. Entonces, lo hablábamos en las generalidades que yo voy a tomar las decisiones en consenso, ¿no? Y muchas veces lo que para mí puede ser lo más importante para el paciente o la paciente puede que no lo sea, ¿no? Como les decía, de pronto yo estoy preocupado por llamar a la policía, pero ella quiere es cuidar a su hijo, llamar al esposo para que venga a recoger al niño, no sé. Hay diferentes categorías. Por supuesto que si nosotros evaluamos que hay un daño clínico, un daño de la salud, un daño de la piel, un compromiso ocular severo, con posible daño en ambos ojos, o pues vamos a correr más hacia la atención médica, hacia iniciar el lavado, pero eh, esa categorización de necesidades, em, sí, esa, ¿cómo es que decía? Jerarquización debe ser mm, mutuamente, pues yo debo acordar con la víctima realmente qué considera que es lo más importante y qué puede esperar, ¿cierto? Pero ese paso C es categorización de necesidades. El paso D, la derivación a redes de apoyo. Una vez identificadas estas necesidades, se debe ayudar a la persona a contactar los servicios de apoyo, que sean policía judicial o medicina legal o el mismo hospital, eh, y también la red de apoyo imprescindible como son la familia y los amigos. Entonces la D es la derivación a redes de apoyo y la E es la educación. La educación, para finalizar la atención, se deben promover estrategias de respuestas positivas al estrés. Es de utilidad conocer las reacciones normales que se tienen frente a experiencias traumáticas. Es importante que se normalicen aquellas reacciones, aunque por cierto incómodas, pero pueden ser normales en situaciones de crisis como la labilidad emocional, el llanto fácil, la dificultad para pensar, el insomnio, la angustia, entre otros. Entonces, el quinto paso del protocolo, que es la E, es la educación. Entonces, volvamos a repasar el protocolo, porque lo primero que vimos fueron las generalidades de la atención, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y ahora estábamos repasando el protocolo oficial, que es el ABCDE. Entonces, ¿a qué es? Escucha activa, voy a estar allí para escuchar. Si la paciente tiene mucho que contar, ahí estoy. Si la paciente no tiene nada que contar, pues ahí estoy también, brindándole esa compañía, esa seguridad de que está con alguien y que si quiere hablar, soy yo el que la voy a escuchar y el que voy a apoyarla, pero si no quiere hablar, pues si no desea hablar, pues eh, estoy ahí a su lado, ¿cierto? Yo le estoy transmitiendo a esa persona seguridad al estar allí escuchándola. Importantísimo en esta escucha activa es que yo no voy a presionar mm, a que me hable, me exprese pues lo que está pasando por su cabeza, porque muchas personas en este tipo de situaciones reaccionan en silencio y no quieren hablar. Pero ahí estoy para el momento en que decida hablar. Entonces el paso A, escucha activa. El paso B, la ventilación, al igual que en la atención clínica el B. El A era la vía aérea, despejar la vía aérea, el B era el patrón respiratorio. Ya dijimos cómo todos nosotros es realmente una respuesta humana al estar ansiosos, temerosos, con miedo.
empezamos a hiperventilar, respiramos muy rápido y eso nos lleva a que nuestro corazón empiece a latir más rápido. Esa hiperventilación y esa taquicardia pueden hacer que yo pierda el conocimiento o que empiece a tener movimientos anormales tipo una convulsión. Y eso empeora la situación, la pone más crítica, genera miedo. Y si la persona pierde el conocimiento en un momento por esa hiperventilación, pues peor aún. Entonces, yo me voy a tomar unos momentos para este segundo punto del B de la respiración y decirle, por favor, respire despacio y profundo. Respire despacio y profundo. No será fácil, ¿no? En medio de la angustia, pero estamos llamados a hacerlo, que haya una respiración lenta y profunda. La C, la hablábamos en las generalidades, C, categorización de necesidades. Recuerden que puede que mis necesidades no sean las mismas de mi paciente. Yo quizás digo, no, corramos ya al hospital, pero ella tiene otra necesidad antes de contactar su red de apoyo familiar, de proteger al familiar que estaba con ella al momento del ataque. En fin, pueden haber otras prioridades, entonces yo voy a jerarquizar junto con la víctima qué es lo primero que vamos a hacer. Vamos a llamar a la ambulancia, vamos a llamar a la policía o nos vamos a montar en el primer carro que veamos para ir al hospital o vamos a protegernos aquí en este local y vamos a llamar a la familia. Eh, ¿Por dónde empezamos, cierto? Yo quizás lo tengo claro qué es lo que debo hacer con este paciente según el protocolo, pero hay que escuchar las primeras necesidades que está teniendo nuestro paciente y ser consecuente con ello. Entonces ese paso es categorizar. Luego derivar a las redes de apoyo, lo veíamos también en las generalidades que yo no soy responsable de llevar este caso a sus últimas consecuencias, no, yo estoy allí haciendo la atención inicial muy valiosa, muy pertinente, que va a facilitar todo el proceso, pero yo no tengo la responsabilidad hasta el final. Yo voy a entregar a mi paciente eh, a un sistema, ¿sí? A unos respondientes que seguramente están más entrenados y que ya van a tener una atención más especializada, tanto clínica como psicológica. Entonces yo voy a derivar mi paciente a una red de apoyo. Y la E, lo último, y la E, que es la psicoeducación, la educación, que probablemente ya no sea parte de esa primera persona que estuvo al lado del paciente brindándole los primeros apoyos porque seguramente no va a tener tiempo para hacer esa psicoeducación, pero saber que en los sistemas de atención y en los sistemas de emergencia hay un equipo conformado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que van a estar pendientes de esa psicoeducación, evitando pues secuelas posteriores en la paciente. Aquí tenemos generalidades y protocolo del manejo psicosocial, que es lo que debemos colocar en el foro sobre el manejo psicológico. Debemos mm, generar una discusión sobre cómo atender esas posibles situaciones en las que nos enfrentamos con una paciente víctima de ataque por agente químico. Por último, recordar una atención en salud mental que inicie prontamente, que reconozca a la víctima como sujeto de derechos, que la acompañe en todo su proceso y que le brinde herramientas para lidiar con el día a día después del trauma, es lo que permitirá que las víctimas puedan restablecer su equilibrio emocional
construir resiliencia y llevar adelante un nuevo proyecto de vida. De lo contrario, tendrán menos posibilidades de afrontar el estrés agudo y el posible estrés postraumático, lo que puede hacer que los síntomas se conviertan en mucho más lesivos emocionalmente. Lo que les decía hace un momento, está demostrado, estas personas que fueron atendidas adecuadamente desde el principio, que alguien las acompañó, que se sintieron protegidas, que alguien estuvo allí para ayudar a tomar las primeras decisiones, esas personas mm, avanzan más rápido en su recuperación y tienen menos secuelas psicológicas. En cambio, esas víctimas que esos primeros momentos los tienen que afrontar solas, con mucho miedo, con mucho temor y terror, pues esas personas van a quedar muy probablemente con mayores secuelas. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Muchas personas sienten vergüenza, quieren salir corriendo, no quieren ir al hospital, ¿sí? Sienten una autoestima muy bajita. Es una situación muy difícil. Es que imaginen ustedes que alguien me está atacando para que me queden secuelas, pero para no morirme. O sea, esa persona lo que quiere es que yo sufra, ¿no? Eh, un ataque con agente químico está mandando ese mensaje. Los atacantes no lo hacen con la intención de matar a la víctima, sino de que sufran, ¿no? De que le queden secuelas, de que hayan trastornos físicos en la persona, emocionales, conductuales, ¿cierto? Del proceso de adaptación que tenga la víctima y su familia a esta nueva situación va a depender su capacidad para volver a reintegrarse a la sociedad y tener una adecuada salud mental posterior a la situación traumática. Es muy difícil. Por eso hay tantas leyes y normas que la protegen, ¿no? En su integridad mm, emocional, en justicia, en reparación, en protección, en salud, en servicios de salud para ser atendida adecuadamente, ¿no? Para favorecer este proceso de adaptación se requiere de intervenciones en salud mental en cada una de las etapas del proceso de atención. Estas intervenciones pueden ser o no especializadas con la aplicación de primeros auxilios psicológicos y posteriormente pueden ser más especializadas a través de la atención de equipos interdisciplinarios en salud mental. Lo decía al principio, para brindar estos primeros auxilios psicológicos no necesariamente tengo que ser psicólogo, psiquiatra, trabajador social. Cualquier persona entrenada en estos primeros auxilios psicológicos pueden brindar esta atención. Lo importante es tener esa calma, esa actitud, esa serenidad, esa disposición de ayudar, esa empatía, ¿cierto? Y saber que es esa primera atención que yo estoy brindando realmente tendrá un impacto positivo en mi paciente. Con la realización de estas intervenciones también se disminuye la probabilidad de trastornos de salud mental, trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Esta atención, estos primeros auxilios psicológicos brindan un alivio emocional, facilitan la adaptación y previenen el desarrollo de psicopatología. A poder atender, poder brindar esos primeros pasos de los auxilios psicológicos como el ABCDE, empezando con la escucha activa, la respiración, la categorización de necesidades, la derivación al apoyo y la psicoeducación, tendrán
un impacto psicológico muy positivo en la víctima, eh, y facilitarán la valoración y seguimiento del equipo especializado en salud mental y la participación, como no, del apoyo sociofamiliar, de los amigos, la familia que lleguen y acompañen eh, a la paciente. Bueno, muy bien, esto en general era lo que tenía yo pues para contarles el día de hoy. Espero que este tema, los primeros auxilios psicológicos, les interese, les llame la atención, se animen pues a aprenderlo, a ponerlo en marcha, como les decía al principio. mm, Resultan muy útiles para cualquier tipo de atención a víctimas, ¿no? No solo de un ataque con agente químico, sino de cualquier tipo de agresión, de robo, de violencia por el conflicto, de violencia física, de violencia intrafamiliar. Cualquier persona que ha sido víctima de violencia, nosotros podemos ofrecerle estos primeros auxilios psicológicos y eso va a ayudarle pues a que el proceso eh, vaya mucho mejor. Ya estamos entonces en la tercera semana, tenemos un 75% del curso adelantado. Ya nos queda eh, un encuentro para la semana de arriba, que lo tendremos el día 10 a las 8:30 de la noche ese día, en el cual vamos a mirar cómo se reporta el caso, cómo se reporta una víctima de ataque con agente químico eh, al sistema de vigilancia. Vamos a leer ese día también un caso, el caso de Doña Blanca creo que es, y vamos a aprender cómo lo debemos reportar, porque si no lo reportamos adecuadamente, pues el Estado, las autoridades no quedan en conocimiento de lo que está ocurriendo y no pueden hacer todas las actividades preventivas. Deseo que terminen de tener una buena Semana Santa, que igual sigan atentos pues del curso, le dediquen un par de momentos, la lectura de los documentos que tiene esta tercera unidad, que como les digo, les he repetido ya, nos terminan dejando una enseñanza para muchos posibles procesos de atención, no solo porque de pronto nunca nos llegue en la vida, en nuestro ejercicio, un ataque de estos con un agente químico, pero seguramente que sí nos llegará una víctima por otro tipo de agresión en la cual nosotros lo podamos mm, poner en práctica. Muchas gracias por la atención. Buena Semana Santa y nos vemos en la cuarta sesión en línea el día 10. Hasta pronto. Gracias.